Bienvenidos a las clases de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. El día de hoy sería la clase número 19. Con esta clase vamos a iniciar un nuevo módulo. Hasta ahora hemos estado trabajando con ondas confinadas. En el módulo 2 hemos estado trabajando con líneas de transmisión, que son ondas confinadas. Ahora nos interesa saber cómo pasamos de esas ondas confinadas a ondas viajando en el espacio libre, como hicimos en el módulo 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que nos produce esas ondas en el espacio? Pues esencialmente fuentes de corriente o una distribución de cargas variables en el tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer. El día de hoy nos vamos a enfocar en cómo es que los campos irradiados dependen de esas fuentes que tenemos acá. Bueno, recordarán en el módulo 1 que definimos un par de magnitudes auxiliares que denominamos los potenciales, los cuales estaban vinculados precisamente con las fuentes. Es decir, que estamos retomando conceptos que habíamos visto en el primer módulo de este curso. Entonces, esas dos magnitudes auxiliares que denominamos potenciales eran específicamente el vector potencial magnético y el potencial eléctrico escalar. Es decir, uno es un vector y el otro es un escalar. Y si recordamos un poco en aquella oportunidad, pues estas magnitudes fueron elegidas para simplificar el cálculo de los campos viajeros producidos por precisamente estas fuentes. Bueno, de nuevo, si nos remitimos a esa oportunidad cuando estábamos en el primer módulo y estábamos trabajando con estos campos, encontrábamos que específicamente podíamos llegar a unas ecuaciones diferenciales de propagación para cada una de estas dos cantidades que acabamos de definir. Si vemos, por ejemplo, en pantalla, tenemos entonces la ecuación diferencial, la ecuación de onda para el vector potencial magnético, y decíamos entonces que el laplaciano de A menos mu epsilon por la derivada segunda respecto del tiempo de A era igual a menos mu por J. Es decir, que estamos vinculando el vector potencial magnético con una corriente eléctrica. En el segundo caso tenemos igualmente la ecuación de propagación para el potencial eléctrico escalar. Entonces teníamos entonces que el laplaciano escalar, en este caso, laplaciano escalar de phi menos mu epsilon derivada segunda respecto del tiempo dos veces de phi, iba a ser igual a menos 1 sobre epsilon por Q sub v. Es decir, en este caso ahora tenemos que el potencial eléctrico escalar es producido por una distribución de cargas. ¿Sí? Este era la expresión general, porque todavía estamos trabajando con derivadas respecto del tiempo, es decir, esto es una expresión en 4 dimensiones. Pero ya nosotros hemos estado trabajando desde hace tiempo pues, con otras representaciones. Volviendo a estas ecuaciones que tenemos acá, sus soluciones ya las habíamos estudiado anteriormente. En el caso del vector potencial magnético encontrábamos que en un punto del espacio dado por su vector de posición R con respecto a un volumen B' que contiene la fuente, tenemos entonces que el vector potencial magnético era obtenido de mu sobre 4pi por una integral de volumen que contenía justamente a estas fuentes, en este caso esta distribución de corriente, y la distancia que hay desde ese punto donde está la corriente hasta el punto de observación en el espacio. Es decir que entonces, si observamos la ecuación, tenemos que el argumento era la J, la corriente, pero ahora con argumento T menos la raíz de mu epsilon por el módulo de R menos R' dividido por el módulo de R menos R' integrado todo ese volumen B'. ¿Qué significaba esto? Que la corriente que nosotros teníamos en el punto R' del espacio, cuando lo observamos a
en un nuevo punto del espacio dado por el vector r, nosotros vamos a encontrar de que hay un retraso de tiempo, que está dado precisamente por el término raíz de μ epsilon, que es el inverso de velocidad, multiplicado por la distancia que hay desde el punto de la fuente hasta el punto de observación en el espacio. Entonces, para nosotros, pues el detalle importante es la interpretación de esa ecuación es lo que siempre hemos dicho, que cuando la onda se propaga, se atrasa en el tiempo. Lo que tenemos es un retraso de tiempo. Lo que sucede es que la información que nosotros generamos en un cierto tiempo t, la observamos un cierto tiempo más tarde. ¿Sí? Hay un retraso de tiempo para la observación de esa onda en un cierto punto del espacio. Esa misma forma tiene las soluciones para el caso del potencial eléctrico escalar. Es decir, que salvo por el coeficiente, el potencial eléctrico escalar se obtiene de integrar el efecto de las fuentes en el C volumen B' y produciendo una onda esférica, porque eso es lo que representa esa ecuación, que se desplaza desde el punto origen hasta el punto de observación. ¿Sí? Muy bien, entonces, si ahora nosotros en lugar de trabajar con 4 dimensiones, nos vamos al caso particular de variaciones sinusoidales y adoptamos una representación fasorial, pues entonces podemos convertir las ecuaciones anteriores de 4 dimensiones a 3. Así que entonces en pantalla tenemos ahora las mismas ecuaciones escritas, pero ahora en términos de fasores, y donde el efecto del retraso de tiempo ha sido sustituido por un retraso de fase. ¿Okay? Así que si vemos la ecuación, por ejemplo, para el caso del vector potencial magnético, tendremos un coeficiente que será μ sobre 4pi por la integral de volumen de la fuente en el punto R' multiplicado por una exponencial que me representa el atraso de fase. Entonces, esa exponencial será E a la menos J beta por el módulo de R menos R' dividido por el módulo de R menos R'. De nuevo, una función de onda esférica. Y todo eso obviamente integrado en el volumen B' que contiene a la fuente, con una representación idéntica para el caso del potencial eléctrico escalar, en cuyo caso, pues, en lugar de ser corrientes, lo que tenemos son cargas, que en este caso ya son variando en el tiempo, pero en forma sinusoidal. Así que igualmente, entonces, la cantidad Q que aparece en la fórmula es un fasor. Es un escalar, pero es un fasor. Muy bien. Lo que nos quedaría ahora es resolver esas ecuaciones para algunos casos particulares de distribuciones de corriente o de carga para obtener, digamos, un primer resultado en forma cerrada, que hasta ahora lo tenemos en forma de una integral, pero vamos a resolver esas integrales para casos particulares. Bueno, nosotros en este caso encontramos que las fuentes más sencillas que nos podemos conseguir son los dipolos. En este caso vamos a conseguir el dipolo eléctrico y el dipolo magnético. Nuestro estudio vamos a arrancar con el dipolo eléctrico y luego vamos a continuar con el dipolo magnético. Entonces, veamos el campo irradiado por un dipolo corto. ¿Qué entendemos por dipolo corto? Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a considerar un pequeño conductor con una longitud que vamos a denominar delta L, por el que va a circular una cierta corriente I, y nos referimos en este caso que el dipolo es corto porque esa longitud delta L es mucho más pequeña que la longitud de onda en cualquiera de los medios en que esté inmerso este dipolo, ¿verdad? Así que entonces, al hacerlo de esa manera, hacer que delta L sea mucho más pequeño que la longitud de onda, podemos asumir que la corriente es constante, la magnitud de la corriente es constante a lo largo de ese dipolo. ¿Okay? Más adelante vemos que cuando tengo antenas más grandes, ya la corriente
no va a ser constante, va a variar de un punto a otro del dipolo. Pero en este caso, volvamos a nuestro dipolo pequeñito, de manera de poder fácilmente integrar esa corriente en esa pequeña zona del espacio. Muy bien. La otra cosa que vamos a hacer en este estudio es que vamos a asumir que la longitud de ese dipolo también es mucho más pequeña que cualquiera de las distancias en las cuales nosotros vamos a observar los campos. ¿Okay? Eso quiere decir que al hacer esta consideración, ya el resultado que obtengamos va a estar limitado, ya no va a ser válido para todos los puntos del espacio, sino simplemente para aquellos tales que el valor de la distancia r sea mucho mayor que esta cantidad delta L, que es el dipolo. ¿Okay? Como les dije, esa estructura con ese dipolito pequeño lo vamos a denominar dipolo elemental. ¿Por qué? Porque a su vez ese va a ser el elemento que vamos a estar utilizando más tarde para construir antenas más complicadas. Es decir, nuestro punto de partida va a ser este dipolo y los resultados que obtengamos aquí luego los vamos a poder extrapolar a estructuras un poco más complicadas. Un detalle importante, como ya lo habíamos determinado en el módulo 1, cuando habíamos resuelto estas integrales para el caso del dipolo corto, es que el producto de la corriente, de la magnitud de la corriente por la longitud del dipolo, es lo que vamos a denominar el momento del dipolo. Y eso luego, como les decía, en otras aplicaciones, nosotros vamos a desarrollar luego una metodología para estudiar antenas grandes que vamos a denominar el método de los momentos, porque lo que vamos a hacer es que vamos a sumar esos momentos elementales con los que yo construyo la antena más grande. En estos momentos, quedémonos con la antena pequeña. Muy bien. En pantalla hemos mostrado el sistema de coordenadas que vamos a estar utilizando. De igual manera, como hicimos en el caso del módulo 1, vamos a utilizar en este caso un sistema de coordenadas esféricas, como tenemos en pantalla. Es decir, tenemos los ejes coordenados X, Y, Z, pero tenemos otros ejes coordenados. Que en este caso, entonces, en el caso de coordenadas esféricas, vamos a tener que tenemos un vector unitario en la dirección del radio, vamos a tener vectores unitarios en la dirección del ángulo de elevación, θ, y otro vector unitario en el sentido del ángulo de azimut, que es φ, ¿okay? Como tenemos en pantalla. Y tenemos la relación tanto con el sistema de coordenadas cartesiano y el sistema de coordenadas polares. Muy bien, dicho esto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver a nuestra expresión anterior. Vamos a calcular el vector potencial magnético, es decir, vamos a meterlo en esta fórmula. Para aquellos puntos del espacio que satisfagan la condición que habíamos puesto previamente de que la cantidad delta L fuera mucho más pequeña que R, en la posición en el espacio, entonces vamos a poder simplificar algunos de los términos que estaban en la integral. Entonces teníamos ahí que, si observamos la integral con la que estamos calculando el vector potencial magnético, los términos de la forma R menos R' lo vamos a poder aproximar simplemente a R. ¿Okay? Así que al ser R una cantidad independiente de la variable de integración, la podemos sacar fuera de la integral. Por tanto, entonces, el resultado va a ser lo que tenemos del lado derecho. Nos quedaría que el vector potencial magnético sería un coeficiente que está constituido, primero que todo, por μ sobre 4pi, por una función de onda esférica, e a la menos j beta r sobre r, y nos queda una integral de volumen de las fuentes de corriente. ¿Okay? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a situar la fuente de corriente en la dirección vertical, es decir, en la dirección del eje de la z, cuyo vector unitario es k. Por tanto, al colocarlo dentro de la expresión anterior, sustituimos la j vector por una j escalar multiplicada por el vector unitario y
cuando vamos a resolver la integral de volumen, nos quedaría entonces lo siguiente. Integral de volumen de J escalar por la diferencial de volumen por el vector unitario. Es decir, el vector unitario sale fuera de la integración. Y cuando yo voy a calcular esa integral de volumen de esta J por la diferencial de volumen, lo recordarán ustedes que la forma usual como lo hicimos en el módulo 1 fue meter el volumen de integración, lo escogíamos como un cilindro en lugar de una esfera. Y entonces en ese cilindro pues sucedía que convertíamos la integral de volumen en una integral de superficie por una integral de longitud. La que va a suceder es que la integral de superficie solamente va a ser en las tapas del cilindro y me produciría que la integral de J por esa diferencial de superficie me produciría simplemente la corriente del dipolo. ¿Okay? Y lo último que me queda es la integral de longitud, que sería simplemente la longitud del dipolo. Así que finalmente el resultado de la integral de volumen es la corriente por la longitud del dipolo por el vector unitario, en este caso vector unitario K. Bien, entonces, metiendo todo esto dentro de la operación que estamos haciendo, nos quedaría que el vector potencial magnético sería igual a μ sobre 4pi por la función de onda esférica e a la menos j beta r sobre r por I por delta L por K. Recuerden que I por delta L es justamente el momento del elemento, en este caso, del dipolo elemental. Estrictamente hablando, creo que es mejor definir de que el momento sería toda la cantidad incluyendo el vector unitario. Es decir, ese momento tendría no solamente módulo, sino dirección. ¿Okay? Entonces, tendríamos que I por delta L por K es el momento de ese elemento, de ese dipolo elemental. Muy bien, entonces un detalle importante que podemos ver de esa ecuación es que el vector potencial magnético obtenido de esa operación que está ahí tiene la misma dirección del momento del dipolo. Es decir, en este caso, el vector potencial magnético va a tener la dirección del eje polar, porque hemos colocado el elemento de corriente en la dirección vertical. ¿Okay? Vamos a ver más adelante que esto se replica para otras distribuciones de corriente, o sea que ya no están específicamente atados al eje polar, sino que si yo tengo una fuente que está en otra dirección, el vector potencial magnético igualmente la va a seguir. ¿Okay? Si nosotros cambiamos el momento del dipolo, cambiamos de dirección, el vector potencial magnético también va a cambiar, siguiendo justamente al momento del dipolo. Muy bien. Una vez que yo tengo el vector potencial magnético, pues fácilmente puedo hallar las otras componentes de campo, es decir, el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico E y lo mismo para el caso del campo magnético. Bueno, el caso del campo E, tenemos que esto vale menos J omega A más un coeficiente que será 1 sobre μ por 1 sobre J omega por el gradiente de la divergencia de A. Como ya tengo el vector potencial magnético A, lo que tengo que hacer es meterlo en todas estas expresiones. En el caso del campo magnético, lo que tenemos es simplemente, por la misma definición del vector potencial, nos vamos a tener entonces que el campo magnético H va a ser 1 sobre μ por el rotor de A. En todos los casos, como ya tengo A, lo que hay que hacer es meterlo en todas estas expresiones y vamos a ver qué obtenemos en este caso. Bueno, comenzaremos entonces por el caso del campo magnético. Lo que hay que hacer es calcular ese rotor. Bueno, en pantalla pues tienen más o menos el procedimiento. No voy a leer todos los detalles, pero ustedes lo tienen a su vez en el libro de texto. ¿Okay? Pero vamos a mostrar algunos de los puntos intermedios. Veamos entonces que
hay que calcular el rotor de A. Escribimos entonces la expresión de A, que ya la habíamos tenido en la pantalla anterior, y encontramos en última instancia que hay elementos que yo puedo sacar fuera del operador rotor. Por ejemplo, el término del módulo del momento lo puedo sacar para afuera. Así que me quedaría entonces, 1 sobre 4pi por I por delta L por el rotor de la función de onda esférica, pero con el vector unitario K. Luego, recordaremos también algunas de las propiedades que estudiamos en clases anteriores. Ese rotor lo puedo convertir en un gradiente producto cruz con el vector unitario, porque el vector unitario no cambia en este caso. Entonces, tendríamos entonces la siguiente expresión, que sería 1 sobre 4pi por I por delta L, por el gradiente de A a la menos J beta R sobre R, producto cruz con K. ¿Okay? Y luego lo que tenemos que hacer es separar esta K que está en coordenadas rectangulares, lo podemos expresar en coordenadas esféricas, así que lo ponemos con los vectores unitarios. Esa K la expresamos en términos de los vectores unitarios en el sistema de coordenadas esféricas. Por tanto, esa K sería el módulo sería el vector unitario R por coseno de zeta menos el vector unitario zeta por el seno del ángulo de elevación. Y continuando así, cuando nosotros calculamos el gradiente de la función de onda esférica, nos va a salir una expresión más o menos larga porque es derivada de un cociente, así que será derivada del primero por el segundo, ¿verdad? Menos el primero por la derivada del segundo. Entonces, lo que tengo ahí, pues, derivado de un producto. Finalmente, pues, obtenemos que la intensidad del campo magnético H va a ser un coeficiente, nuevamente, que sea 1 sobre 4pi por I por delta L, sea el módulo del momento, por una expresión que vamos a analizar luego, ¿okay? Por una función que depende del ángulo de elevación. Es decir, la función que tengo entre paréntesis diría que esto es el cociente de R por menos J beta R, perdón, menos J beta por E a la menos J beta R, menos E a la menos J beta R dividido por R cuadrado. Y el término que me queda fuera sería el término menos seno del ángulo de elevación zeta. Y lo importante acá es que el resultado de esta operación, al hacer el producto cruz, que habíamos puesto ahí arriba, nos encontramos con que ahora el vector H tiene dirección de azimut, tiene dirección azimutal. Es decir, tengo una corriente que está en dirección vertical y el campo magnético tiene dirección, llamaríamos, horizontal. Muy bien. Entonces, después de hacer todas estas operaciones, finalmente obtenemos que el vector H va a ser 1 sobre 4pi por L delta L por una expresión que tenemos que analizar ahora, que sería J beta por E a la menos J beta R sobre R más E a la menos J beta R sobre R2 por el seno de zeta por el vector unitario en la dirección de azimut. El detalle interesante aquí es que tengo un par de funciones. Una que tengo una dependencia con la primera potencia de la distancia y en el otro con el cuadrado de la distancia, la segunda potencia de la distancia. Por tanto, eso merita un estudio que vamos a hacer dentro de un rato. Vamos a ver que algunos de estos elementos van a ser dominantes dependiendo de la distancia. Para distancias muy grandes dominará un elemento, para distancias muy pequeñas dominará otro de los elementos. Muy bien. Esto que acabamos de hacer para el caso del campo magnético, pues lo podemos repetir para el campo eléctrico. ¿Okay? Hacemos las mismas operaciones, etcétera, etcétera, y obtenemos una expresión bastante complicada que ustedes tienen ahí en pantalla en primera instancia, la cual vamos a simplificar. ¿Okay? Esa expresión, como ustedes pueden ver, tengo dependencias
en función de la distancia, pero con distintos exponentes. Es decir, en algunos casos tengo una dependencia con el inverso de la distancia, en otros con dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia, e inclusive hay una dependencia con el inverso del cubo de la distancia. Muy bien. Como les decía, esa expresión grande que habíamos puesto anteriormente, la encontramos que tiene componentes en la dirección del radio y tiene componentes en la dirección de elevación. ¿Okay? Así que veamos las dos expresiones en pantalla ya por separado. La componente del radio va a ser I por delta L sobre 2pi por eta sobre R menos 1 sobre omega epsilon por R cuadrado, por la función de onda esférica de la menos j beta R sobre R, por el coseno del ángulo de elevación. En tanto que la componente en elevación va a ser I por delta L sobre 4pi por una cantidad grande que contiene j omega más eta sobre R menos j sobre omega epsilon R cuadrado por E a la menos j beta R sobre R por el seno de zeta. En el caso anterior era el coseno. Muy bien. Entonces tengo dos expresiones más o menos complicadas con diferentes dependencias de la distancia. Lo que vamos a hacer ahora entonces es estudiar estos resultados haciendo variar esa distancia de manera de poder extraer cuáles son los términos dominantes en cada una de esas distancias. Eso nos va a determinar lo que denominamos regiones, que le vamos a dar un nombre. Pues vamos a tener una región que vamos a denominar el campo cercano y otra que vamos a denominar campo lejano. ¿Okay? Entonces vamos a hacer eso, vamos a considerar, vamos a ir variando la distancia R para ver cuál es la consecuencia en los resultados que acabamos de obtener. Muy bien, entonces vamos a, en primera instancia, considerar una región muy pequeña, muy cercana al dipolo. ¿Okay? Consideremos entonces que beta por R sea una cantidad muy pequeña. ¿Okay? Decimos que sea mucho menor que la unidad. Beta por R es mucho menor que la unidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo calculo la exponencial de E a la menos J beta R, nos encontramos que es muy aproximadamente igual a 1. Entonces, cuando lo metemos dentro de las expresiones, encontraríamos las siguientes tres ecuaciones que tienen en pantalla. En primera instancia, encontramos que el campo magnético va a tener un coeficiente 1 sobre 4pi por I por delta L, eso va a aparecer siempre, ¿okay? Porque eso es lo que es la excitación. Multiplicado por 1 sobre R cuadrado por el seno de zeta con vector unitario phi. El caso del campo eléctrico radial va a ser I por delta L sobre 4pi por menos 2j sobre omega epsilon R cubo, en este caso, coseno de zeta. Y el campo eléctrico en la dirección de elevación va a ser I por delta L sobre 4pi, que multiplica menos j sobre omega epsilon R cubo, seno de zeta. Fíjense ustedes que estos resultados son muy parecidos a los que nosotros tendríamos para un elemento de corriente siguiendo la ley de Biot-Savart. Es decir, que en el caso de la corriente lo que tengo es justamente lo que nos diría la ley de Biot-Savart. En el caso del campo eléctrico, la distribución que tenemos más bien se parece a la que tengo con un par de cargas. ¿Okay? Así que entonces va a producir que el campo eléctrico va a producir unas líneas que se cierran sobre sí mismas entre esas dos cargas. Y por tanto, lo que yo estoy obteniendo en este caso es una solución que sería equivalente a la de un sistema estático. ¿Sí? Por eso lo denominamos en este caso una solución cuasi estática. Esencialmente, al yo decir que beta por R sea mucho menor que la unidad, lo que estoy diciendo es que prácticamente no hay desfasaje. No estoy tomando en cuenta el desfasaje.
y por tanto entonces el resultado que tengo sería equivalente a lo de una situación electrostática o magnetostática también, porque tendríamos ahí, pero una solución estática. Por eso se le denomina a esta primera solución una solución de campo cuasi estático. Cuando más adelante juntemos todo esto y tengamos una imagen, vamos a verlo gráficamente. Primero, sigamos entonces con las deducciones. Consideremos que ahora empezamos a incrementar la distancia. En este caso, lo que va a suceder es que ya los elementos al cubo desaparecen rápidamente y los que nos quedan son elementos esencialmente cuadráticos. ¿Okay? Así que va a ocurrir ahora en esta región que debido justamente a la distribución que tenemos de los campos, encontraríamos que el campo magnético está en la dirección de phi, ¿verdad? Está en la dirección del azimut, del vector unitario, y por tanto va a ser perpendicular al vector r, en el cual justamente me va a indicar la dirección de propagación. Por tanto, en este caso, el campo magnético es transversal, pero el campo eléctrico no lo es, tiene componente también en la dirección de propagación r. Entonces, como lo tenemos en pantalla, veamos que el campo magnético va a ser 1 sobre 4pi por I por delta L por E a la menos j beta r sobre r cuadrado por el seno de zeta por el vector unitario phi, ¿verdad? En la dirección de azimut. En el caso del campo eléctrico tengo dos componentes. Tengo una componente en la dirección radial y tengo una componente en la dirección de elevación. La componente en la dirección radial pues será I por delta L por zeta sobre 2pi por R por E a la menos j beta R sobre R por el coseno zeta. ¿Okay? Siempre el término de función de onda esférica siempre va a estar presente allí. Y en el caso de la componente transversal, la componente en este caso de elevación, para el caso del campo eléctrico, va a ser I por delta L sobre 4pi por eta sobre R, por E a la menos j beta R sobre R por el seno de zeta. O sea que fíjense ustedes que se parece mucho a la forma del campo magnético, solo que ahora con variación en el seno en lugar de coseno, lo cual de nuevo, como les digo, va a describir una determinada forma en el espacio para el caso del campo eléctrico. Cuando combinamos la función en la dirección de radio con la dirección transversal, pues vamos a ver esas líneas dentro de muy poco. Muy bien. Finalmente, continuamos haciendo la distancia cada vez más grande, más grande, más grande. Todos los términos cuadráticos rápidamente disminuyen y me quedan solamente los términos en R, ¿okay? en 1 sobre R. Entonces, esa condición que vamos a tener acá es lo que denominamos la región de campo lejano, que es la que vamos a tener. La que acabamos de escribir, le vamos a dar el nombre de campo cercano o llamada frecuentemente región de Fresnel, ¿okay? Y que tiene, como ustedes ven, el modo de propagación es un modo transversal magnético. A grandes distancias sucede que el término radial disminuye porque justamente los términos cuadráticos rápidamente decaen y me quedan solamente los términos en 1 sobre R. Así que va a ocurrir que el campo magnético va a terminar siendo J beta por 1 sobre 4pi por I por delta L por la función de onda esférica por el seno del ángulo de elevación, obviamente con el vector unitario phi porque ya sabemos que está en el plano horizontal. Y vean ustedes que en este caso la componente radial del campo eléctrico tiende a 0. ¿Okay? Nos queda solamente una componente transversal, que será I por delta L sobre 4pi por J omega mu por E a la menos J beta R sobre R, nuestra famosa función de onda esférica, por el seno de phi. ¿Okay? Y si comparamos esto, lo que tenemos acá es
un modo de propagación TEM, transversal electromagnético. No hay ninguna componente radial, solamente queda que los campos eléctricos y magnéticos serán perpendiculares a la dirección de propagación. Y además, que si ustedes comparan la expresión para el campo magnético y la del campo eléctrico, tienen exactamente la misma forma y solamente difieren en el término que tiene que ver con la impedancia intrínseca, porque la relación de los dos campos es justamente la impedancia intrínseca del medio. Muy bien, esa región que yo acabo de describir es lo que denominamos el campo lejano o región de Fraunhofer. ¿Okay? Es la mayoría de las situaciones que nosotros tenemos en aplicaciones de telecomunicaciones trabajan en campo lejano. Es decir, este es el modo que utilizamos en la mayor parte de las aplicaciones de sistemas de comunicaciones. Sin embargo, tenemos que entender que también hay algunas aplicaciones que trabajan en campos cercanos. ¿Okay? Un caso típico de aplicación de campo cercano sería nuestra tarjeta de acceso a la universidad. ¿Okay? Ustedes prácticamente hacen contacto con el sensor. Realmente no es una comunicación eléctrica, sino es una onda propagante, pero estamos en campo cercano. Entonces, nuestra tarjeta se comunica con el sensor en una distancia muy corta. Cuando ya nosotros retiramos la tarjeta, evidentemente cesa la comunicación y se procesa la data para eventualmente darnos la entrada a la universidad o no, dependiendo de nuestro estatus. Muy bien, como les decía, la mayor parte de las aplicaciones de los sistemas de comunicaciones tienen que ver con el campo lejano. Y en lo que sigue del resto de este módulo, vamos a hacer particular énfasis en ese modo, en el modo de campo lejano. Muy bien. En pantalla hemos colocado un resumen de todas esas ecuaciones que yo he puesto anteriormente allí. Ahí están esas tres regiones. ¿Okay? Ustedes pueden ver, en primera instancia, tenemos el dipolo, que está en el centro de la imagen, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que las líneas de campo eléctrico se cierran sobre sí mismas, ¿okay? O sea, se cierran, son círculos que se cierran, como sucedería en el caso que hayamos puesto electrostático, donde tenemos dos cargas estáticas. Entonces nos producen un campo que va de una carga a la otra siguiendo esas trayectorias circulares muy cerca. Pero vemos que a medida que nos separamos, ya las líneas de campo no se cierran sobre las cargas, sino que empiezan a separarse en el aire. Y ustedes ven entonces en esa región intermedia, ¿verdad?, que aparece como si fuese un maní. Entonces esas líneas de campo eléctrico ya se separan de la fuente que les dio origen, ¿verdad?, y empiezan a propagarse por el espacio. Y progresivamente van cambiando su forma hasta que eventualmente llegamos a esa forma circular que tenemos de último, que es justamente cuando alcanzamos la condición de campo lejano. ¿Sí? Entonces, ahí prácticamente esas ecuaciones que yo acabo de describir están representadas en este dibujo, donde tenemos tanto la zona cercana a la región cuasi estática, tenemos el campo cercano, la región de Fresnel, que es donde tenemos los campos así, y luego eventualmente donde tenemos los campos de esta manera en la región del campo lejano. Y ustedes vean realmente que la transición es progresiva, porque están todas las ecuaciones. Lo que pasa es que en algunas partes hay elementos que pesan más que otros, que es lo que nosotros acabamos de estudiar en las ecuaciones anteriores. Muy bien. Veamos que en todas las ecuaciones que yo pinté siempre apareció un término de la forma E a la menos J beta R sobre R. Esa es nuestra función de onda esférica, que de hecho ya la estudiamos en el módulo 1, pero volvemos acá. Nuestra función, todos los campos que nosotros hemos estudiado tienen una dependencia radial de esa forma. Es decir, los campos se atenúan a medida que yo me alejo de la fuente, lo cual ya sabemos por experiencia de la vida real que es así. Es decir,
nosotros encontramos que a medida que nosotros nos alejamos de la fuente, los campos se debilitan. Pero además de esta variación radial, también tenemos una variación angular. Vean ustedes que hay una dependencia, por ejemplo, con el ángulo de elevación, que acabamos de poner acá. ¿Okay? Entonces, eso significa que la fuente es directiva. Ese campo que nosotros hemos generado aquí por causa de este dipolo elemental no irradia por igual en todas las direcciones. O sea, ahí tengo dos componentes. Tengo la onda esférica, la cual sí irradia por igual en todas direcciones, pero esa onda esférica ha sido modulada, ha sido afectada por una función de ángulo. Esa función de ángulo, que en el caso que acabamos de estudiar depende exclusivamente del ángulo de elevación, en una antena real pudiera depender también del ángulo de azimut, es decir, que sería una función de dos dimensiones. Esa función la vamos a denominar el patrón de radiación, en este caso de campo. El patrón de radiación de campo es el que corresponde a estas funciones que nosotros acabamos de deducir, es decir, donde estamos trabajando directamente con los campos. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones de telecomunicaciones, sobre todo cuando estamos trabajando en campo lejano, no nos interesa tanto el patrón de radiación de campo, sino nos interesa el patrón de radiación de potencia. El patrón de radiación de potencia sería el cuadrado de la cantidad anterior, pero el detalle importante es que ese patrón de radiación tiene que ver con un escalar y no con un vector. ¿Okay? Entonces, en muchas de las aplicaciones lo que nos interesa es cuánta potencia yo estoy mandando en una dirección o en la otra. Sin embargo, hay algunas aplicaciones que veremos más adelante en las cuales sí interesa tener ya no tanto el módulo, sino también la fase. ¿Okay? Cuando entremos a estudiar antenas que denominamos phase array, que son los arreglos de fase. En ese caso, la fase sí importará para el funcionamiento de la antena. Por los momentos, vamos a quedarnos solamente entonces con el patrón de radiación de potencia, que como les acabo de decir, es el cuadrado de la cantidad anterior. Esa función que modula al patrón de radiación de la onda esférica es el patrón de radiación de campo. El cuadrado de él sería el patrón de radiación de potencia. Entonces, vamos a poner, como hemos descrito hace un momento, vamos a agarrar precisamente el campo eléctrico en el campo lejano. Lo hemos separado a propósito para mostrar esos tres elementos que acabamos de tener acá. Tenemos un primer elemento que está constituido por la excitación. ¿Okay? Ese coeficiente que tenemos aquí al principio, menos j omega por mu sobre 4pi por i por delta L, es la excitación. Es esencialmente la corriente que está circulando por el dipolo, la que está, la cual es el origen de esta onda que se está propagando en el espacio. El segundo elemento que aparece destacado en esa fórmula es precisamente la onda esférica. Esa excitación que nosotros pusimos se va a expandir como una onda esférica de la forma E a la menos J beta R sobre R. Pero el último término que aparece ahí, que es esa función de zeta phi, es una función de ángulo, es la que me va a hacer que toda esa energía que yo estoy proponiendo, que estoy emitiendo desde la onda esférica, ahora se concentre en una determinada dirección. Y eso es entonces ese patrón de radiación. Le pusimos el nombre de patrón de campo normalizado, de manera que su valor máximo sea 1 en la dirección de máxima radiación, para algunas descripciones que veremos más adelante en este curso. Muy bien. Entonces, ahora, como les decía, muchas veces nos interesa el patrón de radiación de potencia. Entonces, vamos a integrar esa potencia. Bueno, nosotros aprendimos hace mucho tiempo que el campo eléctrico y el campo magnético se pueden combinar en producir el vector de Poynting, que es la densidad de potencia, es decir, potencia por unidad de área. Si yo integro
esa potencia por unidad de área, la integro en todo un área, eso me da la potencia. En este caso, vamos a considerar como área, estoy trabajando en este caso en campo lejano, consideramos una esfera. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a integrar el vector de Poynting S en la superficie de esa esfera, que es la primera integral que ustedes tienen allí. Cuando yo sustituyo el resultado que ya había tenido anteriormente para el campo eléctrico, recuerden que yo tengo que multiplicar campo eléctrico por campo magnético, entonces nos queda el cuadrado de la expresión anterior multiplicado obviamente por la impedancia intrínseca, que es lo que relaciona el campo eléctrico y el campo magnético. Así que entonces obtenemos la expresión que tenemos en pantalla. Fíjense, yo tengo que hacer, como va a ser una integral de superficie, tengo que integrar en la dirección del ancho y del alto de un pequeño elemento de superficie sobre la esfera. Pues nos quedaría entonces que ese ancho y ese alto los podemos relacionar con los ángulos y nos quedaría, como ustedes pueden ver en pantalla, que las integrales van en función de ángulo. Yo integro de 0 a 2 pi radianes en el caso del azimut. ¿Ok? Y en el caso de elevación solamente integro en la mitad porque lo que voy a hacer es que voy a considerar solamente un lado, ya que cuando lo haga en otra dirección, pues todo esto va a girar sobre sí mismo, va a tener una cierta simetría. Por eso es que la integral en el caso del ángulo de elevación es solamente de 0 a 2 pi. El argumento, por supuesto, lo sacamos de la expresión anterior, nos quedaría I por delta L sobre 4 lambda R, en este caso hemos introducido la lambda para cambiar la beta, al cuadrado por la impedancia intrínseca, ya se los dije, por el seno cuadrado de zeta por el vector unitario R, ¿okay? Eso sería el vector de Poynting multiplicado producto interno por el elemento de superficie, que va a ser R cuadrado, seno de zeta, diferencial de phi con vector unitario R. Y como los vectores unitarios están alineados, pues va a ser directamente ese producto interno, va a ser 1 por todo lo demás que nos queda ahí. Finalmente, cuando hacemos todas las integrales, encontramos pues que la potencia obtenida de esa integración sobre esa esfera va a producir un valor de I por delta L por beta al cuadrado sobre 6pi por eta. Lo cual, si ahora sustituimos el valor de la impedancia intrínseca para el caso del espacio libre, que sería 120 pi, pues al final nos queda que la potencia va a ser igual a 20 veces I por delta L por beta, todo esto al cuadrado. Cuando hacemos el análisis de esto, entonces encontramos algo muy importante. La potencia irradiada depende del cuadrado de la corriente en el dipolo elemental. ¿Okay? Además de que también depende del cuadrado de la longitud. Y además también depende de la frecuencia indirectamente a través de beta, porque recuerden que esta beta, para el caso TEM, es directamente proporcional a la frecuencia. Por tanto, frecuencias más altas, yo voy a tener más potencia irradiada con el mismo tamaño del elemento. O, si yo tengo la frecuencia constante, pero cambio el largo del elemento, también voy a tener mayor potencia irradiada mientras más grande sea el elemento. Son cosas que más o menos son intuitivas, pero hay que decirlas en este caso con el apoyo de las ecuaciones. Eso es lo que estamos mencionando acá. Bueno, con esto estaríamos entonces cerrando esta introducción a la parte de radiación, que es el tercer módulo. Ya nosotros hemos pasado, pues como acabamos de ver, por una serie de ecuaciones que arrastrábamos desde el módulo 1, que nos vinculan a nuestras fuentes de corriente, en este caso, con los campos irradiados. Así que podemos hallar el campo eléctrico y el campo magnético a partir de esta corriente sobre este elemento de antena, porque a la larga esto va a constituir la base de nuestras antenas.
Y luego lo que vamos a continuar en las próximas clases es trabajar con estos resultados iniciales que tuvimos el día de hoy con el dipolo eléctrico elemental. En la siguiente clase veremos cómo llevamos esto también para el caso de estudiar el elemento complementario, que es el caso del dipolo magnético elemental, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo se combinan estos dos dipolos para producir ya una antena un poquito más complicada que la que hemos estudiado. Bueno, entonces con esto daríamos por terminada la clase de hoy y nos estamos viendo en la clase número 20.